Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto nuevamente, como cada año, tener esta charla con nuestros pacientes, con los familiares de nuestros pacientes, sobre el tema de hipertensión arterial en esta semana que para los que hacemos hipertensión es muy importante porque esta vez terminará el día sábado con el Día Mundial de la Hipertensión, algo que se conmemora de hace varios años atrás y que, digamos, es una fecha no porque haya pasado nada maravilloso, increíble en el campo de la hipertensión, sino que es una forma, de alguna manera, de que todos tomemos conciencia de esta enfermedad y que hagamos cosas para conocer si somos hipertensos y controlar nuestra presión arterial. Esta vez, ustedes muchos quizás que han participado en otras charlas, ya se han cansado un poco de verme, y entonces decidimos que esta vez vamos a llamar a gente joven que tiene que ver con la hipertensión, pero fundamentalmente gente con una larga trayectoria y que seguramente nos van a ayudar mucho más en esto de lo cual queremos charlar con ustedes. Y le pusimos un poco este título de jugar del consultorio a la mesa porque vamos a empezar por el consultorio y para el consultorio vamos a convocar a la doctora Laura Mecchia. Laura es médica de staff de la Clínica de Hipertensión del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Nos acompaña desde hace un tiempo dentro del equipo y ya no es la primera vez que ha dado alguna charla para la comunidad dentro del instituto y estamos seguros de que van a aprovechar de su charla. Y a partir de ahí vamos a llegar a la mesa, pero pobre, no porque Sol vaya a ser la encargada, la licenciada Rey, de servirnos nada en esa mesa, sino que nos va a mostrar qué tenemos que poner y servir en esa mesa, probablemente. Y vamos a hablar un poco de alimentación saludable, de qué es lo que puede comer un hipertenso o no, si sal sí, si sal no, si esas sales raras que andan dando vuelta por ahí son sales que debemos usar. Bueno, Sol Rey es nuestra coordinadora de nutrición en el instituto, forma parte del equipo de prevención cardiovascular del instituto y estoy seguro que también van a disfrutar de su charla. Entonces, como les dije que no los quería cansar y probablemente ya empecé a hacerlo, vamos a darle paso a Laura Mecchia para que nos cuente algunas cosas en relación a la hipertensión arterial que nunca está de más volver a escuchar porque de eso se trata, saber algo más de hipertensión. Laura. Bueno, vamos a empezar. La hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular. A su vez, las enfermedades cardiovasculares son la principal a nivel mundial. Como podemos ver acá en la figura, el principal factor de riesgo de muerte en todo el mundo, superando al tabaco, al colesterol y a otros factores. La prevalencia global de hipertensión en adultos de 30 a 80 años es de aproximadamente 32% para los hombres, 34% para las mujeres. En Argentina los números son un poco más alarmantes, cerca del 35% de la población adulta padece hipertensión. Y solo 1 de cada 4 pacientes hipertensos que están en tratamiento están controlados. Ahora, ¿qué es la hipertensión? Es la elevación crónica de la presión arterial, es una enfermedad multifactorial, o sea, no depende de una sola causa específica, es controlable gracias al tratamiento oportuno y nos disminuye la calidad y expectativa de vida. Algo muy importante es que es una enfermedad silente, esto significa que no nos va a avisar y por eso es tan importante los controles médicos periódicos. La vamos a clasificar en hipertensión arterial esencial o primaria y secundaria. La hipertensión arterial esencial se encuentra en el 90% de los casos, es más común a edades avanzadas, tiene un gran componente genético, esto es, tener un padre hipertenso tiene cerca del 40% de probabilidad de padecer la enfermedad. Y con los dos padres hipertensos, esta probabilidad puede alcanzar el 70%.
está relacionada al estilo de vida, está asociado al sedentarismo, al tabaquismo, la obesidad o sobrepeso, la diabetes, el estrés y fundamentalmente a la dieta alta en sodio y baja en potasio. Con respecto a la hipertensión secundaria, se encuentra en el 10% restante de estos pacientes hipertensos, se puede manifestar a edades más tempranas, corresponde a condiciones preexistentes. Renal, por ejemplo, de la insuficiencia renal, causa vascular como la estenosis de la arteria renal o la coartación de aorta. Dentro de las causas endocrinas podemos ver el aldosteronismo primario o las alteraciones tiroideas como el hiper o el hipotiroidismo. Las causas neuronales son menos frecuentes, pero corresponden a alteraciones del sistema nervioso. Y cuando nosotros corregimos y tratamos esta causa preexistente, se corrige también la hipertensión. Bueno, creo que esto es lo más importante de la charla y es la toma correcta de presión arterial. Como podemos ver en la figura, nosotros debemos estar sentados por lo menos 5 minutos antes del registro, tener la espalda apoyada, los pies descruzados y apoyados sobre el suelo. El brazo debe estar apoyado en la mesa a la altura del corazón, con un brazalete que debe ser del tamaño adecuado. Ni más grande ni más chico porque podemos sub- o sobreestimar la presión del paciente. Se debe colocar en el brazo sin ropa por arriba del pliegue del codo. No deben hablar durante la toma ni el paciente ni el médico. Y hay otros consejos, como dice ahí, tener la vejiga vacía, no haber fumado media hora antes por lo menos, no haber tomado café ni haber consumido exceso de sal para hacer la toma de presión. Estos son los equipos que tenemos para registrar la presión. El digital, que está más grande, con brazalete, no el digital de muñeca. Hay muchos equipos validados internacionalmente, hay páginas para consultar sobre esos equipos, pero bueno, en Argentina se pueden conseguir varios modelos de Omron que están validados, se pueden comprar en farmacias o en los lugares de electromedicina. Por otro lado, tenemos el tensiómetro anaeroide, que se sigue utilizando mucho en los centros de salud, en consultorios particulares, en farmacias. Estos tienen que calibrarse de 3 a 6 para que sea correcta la toma y debe ser tomada por una persona capacitada en el uso del equipo. Tiene una contra también que marca el reloj de 2 en 2 milímetros de mercurio, no es tan preciso como el digital, y muchas personas tienden a redondear la cifra, ¿sí? Entonces esas son contras del anaeroide, por eso preferimos el digital. ¿Cómo vamos a leer ese registro? De la siguiente manera. El primer corresponde a la presión máxima o sistólica, el segundo número a la presión mínima o diastólica y el tercero es la frecuencia cardíaca. Es importante notar los 3 valores cuando nosotros les pedimos que se controlen en casa, porque algunas de las drogas que utilizamos en el tratamiento modifican también la frecuencia cardíaca. El diagnóstico lo vamos a realizar con la toma de 3 mediciones, obviamente, de manera correcta, en el consultorio, separadas por lo menos de 2 minutos, en diferentes consultas. También está el monitoreo domiciliario de presión arterial, que se le entrega al paciente un equipo validado, se lo educa para el estudio, va a usarlo aproximadamente una semana con tomas matutinas y vespertinas y después se va a hacer un promedio y un diagnóstico de ese estudio. También podemos pedirle a los pacientes que tienen tensiómetro que se hagan un audio y nos lo traigan registrado, ya sea en papel o hay algunas aplicaciones en donde hacen todo el promedio. Y también está la presurometría, que es el estudio de 24 horas, ¿sí? Durante el día, tanto en reposo como en actividad, va a registrar la presión del paciente y es el único que nos da la presión nocturna. Es una herramienta muy útil que tenemos para el diagnóstico, pero tiene una desventaja y es que algunas personas no toleran el estudio y durante el día se lo sacan o a la noche porque no los deja dormir. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer de acuerdo a los valores que tenemos según nuestro consenso argentino y las guías internacionales. Usamos el valor de corte de 140-90 milímetros de mercurio. Y vamos a tener distintos niveles de hipertensión, nivel 1, 2 y 3,
de acuerdo al valor que presenta el paciente. Una excepción la vamos a hacer con los pacientes diabéticos y o con los que tienen insuficiencia renal. Ahí somos un poquito más estrictos y queremos que la presión se encuentre por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Una vez que hacemos el diagnóstico, nosotros vamos a estratificar el riesgo cardiovascular de cada paciente de acuerdo con los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Tenemos no modificables, como la edad, el sexo masculino, la historia cardiovascular, familiar de enfermedad cardiovascular, y los modificables como la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo y el sobrepeso. Bien, esto es muy importante porque nos va a guiar el tratamiento. No es lo mismo un paciente que presenta hipertensión solamente que otro paciente que tiene 2 o más factores de riesgo asociados. El tratamiento de la hipertensión se basa en 2 pilares fundamentalmente. Uno es los cambios en el estilo de vida y el otro es el tratamiento farmacológico. Dentro de los cambios del estilo de vida, principalmente está la dieta baja en sodio y rica en potasio, que es lo único que voy a decir porque en unos minutos más sobre este tema. Con respecto a la actividad física, nosotros recomendamos la actividad aeróbica. Puede ser caminata, puede ser baile, pueden ser clases en el gimnasio, natación, ¿sí? Los requeridos son 100 semanales que pueden ser repartidos en 5 días de 30 minutos o 3 días de 50. Se pueden sumar más días de actividad, se pueden sumar ejercicios de musculación, todo es bien. También debemos mantener el peso adecuado y nosotros evaluamos este riesgo a través de el índice de masa corporal, que es una fórmula que utiliza el peso y la altura. Cuando tenemos un valor mayor a 25 hablamos de sobrepeso y cuando supera los 30 hablamos de obesidad. Otro parámetro que tenemos para utilizar es el índice, la medición de la cintura, que cuando es mayor de 88 en la mujer aumenta el riesgo cardiovascular y mayor de 102 en el hombre igual. Abandono del hábito de fumar. Sabemos que no es fácil, pero hay grupos de apoyo para ofrecerle al paciente. Este va a recibir una terapia multidisciplinaria. También debemos limitar el consumo de alcohol, recomendarle al hombre 2 copas por día, a la mujer una o a los individuos que tienen bajo peso, que puede ser reemplazado por una medida de bebida blanca o 700 centímetros cúbicos de cerveza, por ejemplo. El tratamiento farmacológico. Tenemos de drogas que poseen distintos mecanismos de acción. Tenemos los diuréticos, los betabloqueantes, los alfabloqueantes, calcio antagonistas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de receptores de la angiotensina. A veces nosotros podemos indicarlos solos o combinados entre sí para que se potencien al actuar por diferentes mecanismos. Y esto va a depender de si el paciente tiene solo hipertensión o tiene algún otro factor de riesgo asociado, como vimos anteriormente, y queremos ser más intensivos y usamos 1, 2 o 3 drogas de acuerdo a eso. Como mensaje final, la hipertensión es una enfermedad crónica y silenciosa. Es importante el control de la presión realizando los controles médicos periódicos. Requiere de medicación diaria y permanente y con el tratamiento evitamos las complicaciones de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Gracias, Laura. Rápidamente, digamos, nos pusiste, nos dijiste dónde estamos parados. Yo quiero recalcar algo importante que dijiste con respecto a que probablemente de todas las diapositivas que mostraste, de todas las imágenes, la más importante es esa que muestra cómo se debe tomar la presión, la toma correcta de la presión arterial, porque cuando uno tiene una enfermedad cuyo diagnóstico se hace tomando la presión, ese dato tiene que ser un dato fiel. Si ustedes les piden un análisis de laboratorio y les dicen que un laboratorio los análisis los hace en forma no confiable, seguramente no irían a ese laboratorio, no lo elegirían para ir.
¿Por qué? Porque no confían en el resultado que le da. Es un poco lo que nos pasa cuando nos toman mal la presión. En realidad no podemos confiar en ese valor. Y el diagnóstico lo tenemos que hacer con ese valor. Después lo confirmaremos o no, pero la primera forma de acercarnos a la presión es tomarnos la presión en el consultorio, en la farmacia, en la plaza, con el tensiómetro de la abuela Rosa, con quien sea. O sea, que vieron que a veces hay gente que van a la casa de alguien que tiene un tensiómetro y son 7 personas tomándose la presión con el mismo tensiómetro. Bueno, a veces eso sirve para descubrir hipertensos. Pero bueno, les recuerdo, ya algunos lo están haciendo, que hay en el Zoom de ustedes tienen un lugar que es para poner preguntas y respuestas, que tiene un signito de pregunta. Ahí pueden ir anotando las preguntas. Yo ya vi que hay algunas que han aparecido. Ya todavía la licenciada Rey no habló y ya tiene preguntas. Esto es increíble, es una cosa como para, Ya vi, ya evidentemente estuve que hay chusmeando. dudas. Sí. Así que vamos a darle paso a Sol Rey para que nos cuente un poquito más, porque todos los años hablamos, pero hablamos muy por arriba de esto, de qué se come, qué no se come. Y la verdad que habiendo gente que sabe mucho más que nosotros, ¿por qué no aprovecharla? Así que Sol, te los Bueno, dejo, son todos tuyos. ahí está. La idea es despejar dudas. Díganme si se ve bien. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como dice un poco el título, ¿no? A la mesa. Y yo lo que busqué es que lo que comemos sí importa en lo que es la hipertensión. Entonces, un poco hablando y retomando un poco la charla de la doctora, los pilares para mantenernos saludables son el cuidado personal, los controles de salud y la medicación, la actividad física y la alimentación, que es lo que hoy nos trae acá. Bien, un poco como para generar un poco de impacto, se estima que reduciendo el consumo de sal en la población podríamos evitar 2 millones de muertes al año en el mundo, así como para repensarnos un poco este consumo. ¿Qué es la alimentación saludable? La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse una vida activa y sana. Y esta debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada. Y al ser con todas estas características, uno reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles, como es la que nos trae acá la hipertensión arterial. Bien, frente a esta alimentación saludable hay distintas barreras y estas barreras son las dietas de moda, los productos ultraprocesados y el sedentarismo. En cuanto a los productos ultraprocesados, vamos a hablar un poco más adelante, pero sobre todo con respecto a las dietas de moda, varios los conocemos o me llegan muchas dudas en el consultorio, como es el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, entre otras dietas, pero a modo de concepto general, lo que tenemos que saber es que son dietas rígidas y que tienen poca adherencia a largo plazo. En poco al sedentarismo, lo que se vio es que en esta encuesta de los factores de riesgo vemos cómo aumentó el porcentaje de actividad física baja, o sea que cada vez nos movemos menos y hay que moverse más. Entonces, este valor de un 64,9% significa que 6 de cada 10 adultos no se mueven. ¿Qué dicen los factores de riesgo? ¿Qué dicen estas encuestas? Bien, que tanto la actividad física baja, el exceso de peso, la presión arterial elevada, la glucemia elevada y la diabetes aumentaron en el último tiempo, cuando todos estos factores lo podemos mejorar con la alimentación. Entonces, ¿cómo hacemos para alcanzar una alimentación saludable? Muy a grosso modo general, porque un poco la idea de hoy es enfocarnos en el sodio, la idea es generar hábitos, hábitos que sostengamos a largo plazo. Y un poco estos hábitos es consumiendo alimentos frescos y preparaciones caseras, variedad de frutas y verduras, consumo de legumbres, que no solemos consumir legumbres como población argentina, y cereales integrales, el agua como bebida principal, disminuir el consumo de sodio y evitar las restricciones inadecuadas, un poco derribando estos mitos de las dietas de moda. Y acá me gusta hacer hincapié en el consumo de lo que es la fibra alimentaria, que vienen de estas frutas y verduras, legumbres y cereales integrales. Se vio que la fibra habla de protección cardiovascular. Pero hoy nos vamos a hacer foco en la disminución en el consumo de sodio. Bien, entonces, ¿cuáles son esas fuentes de sodio?
En cuanto a las fuentes de sodio encontramos la sal como condimento, el sodio que está contenido en los alimentos, las aguas y las bebidas, los alimentos salados y los aditivos, porque lamentablemente el uso de la sal es el conservante más económico que tiene la industria. Entonces, va a estar en todos los alimentos. Por más que ustedes me digan, yo no agrego sal a las comidas, pero comemos estos productos, estoy consumiendo sodio oculto. Bien, vamos a ir desglosando uno por uno. Con respecto a la sal como condimento, el mensaje más claro que tengo que dejar es que hay que aprender a comer sin el agregado de sal. Pero hay distintas opciones, la sal de mesa, la sal para cocinar y las sales minerales. Tanto con la sal de mesa y la sal para cocinar, lo ideal sería evitar su uso en la cocción y en caso de usar, agregar al plato ya servido, pero controlando la cantidad. Con respecto a las sales minerales, estas las recomendamos siempre y cuando la función renal esté normal. Ahí podemos evaluar su uso. O sea, si mi riñón funciona bien, bueno, tengo estas dos opciones. ¿Cuáles son estas dos opciones? Las primeras son las sales dietéticas. Las sales dietéticas no tienen sodio, a lo contrario, lo que tienen es potasio. Por lo tanto, al no tener sodio y tener potasio, vamos a reconocer un gusto modificado y eso va a hacer que la palatabilidad no sea la mejor. ¿Cuáles son esas sales en el mercado? Como está la Genser dietética, la saludable y la Arnold. Después tenemos a las sales modificadas, o también conocidas como sales light, que tienen menor contenido de sodio, y a veces esa reducción varía entre un 50 a un 70%. Pero también tenemos que pensar un poco cómo viene esa sal, si viene en salero, si viene en sobre, porque por más que sea bajo en sodio, si viene en salero, yo la agrego, va a ser lo mismo que use una sal común. ¿Y cuáles son esas? Estas son la 2 anclas light, la sal marina líquida, la celusal light y la Genser clásica, como para que lo puedan llevar un poco más a la práctica. Bien, ahora me pareció interesante traer este concepto de la sal común versus la sal del Himalaya, que es una sal que está muy de moda, y la idea es derribarle este mito porque contienen la misma cantidad de sodio. La diferencia es que la sal rosa o la sal del Himalaya aporta un 98% de sal y 2% de otros minerales como es el potasio, el magnesio y el calcio, que es el que le da el color rosado. Pero para que el aporte de estos minerales sean beneficiosos hay que agregar una cantidad enorme, por lo cual me voy a estar pasando con ese sodio. En resumen, es un tipo de sal que no se recomienda tampoco. Bien, la otra diferencia es el sodio contenido en los alimentos. Hoy en día en nuestra práctica diaria como nutricionistas no usamos estas tablas. La realidad es que es más como para concepto de ustedes. Yo sé que muchos a veces se fijan en el etiquetado. No es el objetivo, sino más que nada tratar de optar por buscar un sodio moderado o bajo y siempre trabajando en la porción, porque por más que me elijan un queso sin el agregado de sal, si nos pasamos en esa porción, también me estoy consumiendo un alimento alto en sodio. Entonces, como evaluar ese consumo, ¿sí? La otro trabajo es aguas y bebidas. Algunos ejemplos, yo traje varios ejemplos que me los mencionan capaz en el consultorio. Hay millones de bebidas que varían, digamos, y podemos ver que la realidad es que la mayoría tienen estos logos, que después se los voy a explicar. Pero estos logos me hablan de que ya no es, ya que ya tengo sodio, ya tengo exceso de sodio, exceso en calorías, ya no estoy teniendo una alimentación saludable. Entonces la realidad es que tengo que buscar como bebida principal el agua, y en lo ideal busquemos que sea baja en sodio, que por suerte tenemos un montón en el mercado. Si no nos gusta el agua, si me cuesta tomarla, si me cuesta tragarla, que varios me dicen, bueno, utilicémosla en diferentes versiones, pero busquemos una forma que la podemos incorporar. Bien, alimentos salados. Esto viene de una encuesta del año pasado, donde se vio el mayor consumo de sodio en nuestra dieta y cuáles son estos productos con mayor contenido. Tenemos el pan, le fui trayendo capaz algunos ejemplos del mercado en la práctica diaria, las carnes procesadas como son las hamburguesas, los quesos, las sopas y los caldos, los calditos como condimentos de carne y pescado, como estos calditos que agregamos, que total es en una sopa y pasa desapercibido. Este caldito tiene más de la mitad del sodio que tenemos que consumir en el día. Los aperitivos,
los chacinados, los quesos duros y algunos aderezos. Todos estos alimentos son los que tenemos que evitar. Y como podemos ver, son todos productos, no son preparaciones caseras. Por lo tanto, entran como productos ultraprocesados. Y un poco acá les traje este concepto que dice que entre el 50 y el 70% del sodio que consumimos provienen de estos productos. Entonces, mientras menos productos haya en mi alimentación en el día, menos sodio yo voy a tener. Bien, ¿qué son esos logos que les fui mostrando? Estos logos hablan del etiquetado frontal de alimentos. ¿De qué se trata? Es una ley que comenzó a implementarse en el año 2022 y lo que busca es proteger la salud de las personas, obligando a informar de forma clara si un alimento es alto en el contenido de azúcar, grasas, calorías y sal, que es lo que nos trae hoy acá. ¿Cómo los encontramos? Los encontramos bien grande, como estos logos negros, o también como microsellos chiquititos que a veces involucra a varios con distintos números. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para que tomemos decisiones más saludables, para reducir enfermedades crónicas como la hipertensión, y para proteger a la familia y a los niños del consumo excesivo de productos que no lo son, que no son saludables. ¿Cuáles son estos productos que vienen etiquetados? Bien, estos productos son los productos ultraprocesados, que es lo que nos había quedado pendiente más adelante. Y lo importante acá es que los argentinos obtenemos la mayor cantidad de calorías de estos alimentos. Más de la mitad, más de este 53%, vienen de los alimentos que conseguimos, por ejemplo, en un mercado, en un supermercado, pero que son productos procesados. ¿Cuáles son estas características? Tienen alta densidad calórica, o sea que aportan mucha energía en una porción chiquitita y bajo contenido nutricional. No me estoy nutriendo, no estoy teniendo alimentación saludable. Tienen alto contenido de azúcares, grasas y sodio. Tienen aditivos alimentarios y mayor vida útil, porque el conservante más económico es el sodio, pero bajo costo nutricional. Bien, busquemos un ejemplo de cómo se industrializa un alimento fresco a algo mucho más procesado. Pasamos de un tomate fresco a ya una lata que está enlatada en tomate perita enteros, ya a un puré de tomate y terminamos con una salsa tipo casera, Pomarola, que tiene un logo negro que me habla ya de un exceso de sodio. Así es como voy haciendo de un alimento más natural a más procesado. Entonces, ¿qué significa este exceso en sodio que hoy nos focalizamos bien en la hipertensión? El exceso de consumo de sodio se asocia, como bien dijo la médica, es que a mayor enfermedades cardiovasculares. Este sello se coloca cuando el producto excede la cantidad de 300 miligramos de sodio cada 100 gramos de producto, o en bebidas sin calorías de mayor a 45 miligramos de sodio por 100 mililitros de producto. La idea es que no estén haciendo este cálculo ustedes, sino que simplemente pensar que si yo como 100 gramos de producto, tengo 300 miligramos y me voy a estar pasando, por eso lleva ese logo. Bien, lo ideal es optar por alimentos sin sello. Ahora, yo les traje también algunos ejemplos, ¿no? Porque también cuando consumimos, por ejemplo, un queso untable, no vamos a usar estos 100 gramos de producto. Generalmente al untar usamos 20 gramos, 30 gramos. No me estoy pasando, pero igual así puedo tomar decisiones más saludables. La industria, lo primer producto que tenemos es el Casan Creme descremado con varios logos negros. Por suerte mejoró este producto y sacó el Casan Creme sin logos. Yo ahí estoy tomando una mejor decisión. Ahora, sin darnos cuenta, sin ustedes saber, con información nutricional desde nuestra parte, en el mercado tengo un mejor queso untable porque tiene menos grasas, más proteínas, pero tengo mejor calidad nutricional. Ya con la primera opción, que no tiene logos, ya estoy tomando una buena decisión. Lo mismo con el yogur. Varios llegan con la consulta de que el yogur dice exceso en sodio. No es que le agregan sal al yogur, sino que es el propio sodio natural de la leche que hace que tenga ese logo. De todas maneras, uno puede también tomar una decisión más sana y optar por uno que no tenga logos y tener mejor calidad nutricional, ¿sí? Entonces, la idea es concientizar y no generar una demonización hacia los productos. Hay excepciones y hay que hacer un equilibrio. Y les traje un poco este juego, obvio que van a surgir un montón de preguntas, pero como para que también lo llevemos a la práctica, es cortito, dice mito o realidad. El primer mito, ay que no lo llevo a ver, que tengo este cartel. Bueno, si la sal marina, entiendo que es igual a la sal común, todas las sales tienen sodio, que es lo que eleva la presión. Si los alimentos light no tienen sal, es un mito, puede ser
bajo en calorías, bajo en grasas, pero eso no significa que no tenga sodio. Y por último, si estoy tomando la medicación, no importa lo que como, que es una frase que resuena mucho en el consultorio, es un mito. La alimentación saludable potencia el efecto del tratamiento y a veces permite reducir o evitar la medicación. A modo de conclusión, reflexionemos sobre nuestra alimentación, propongamos metas que sean alcanzables para generar hábitos que duren para siempre y hagamos consulta de seguimiento en nutrición siempre y cuando ustedes tengan alguna duda, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias, Sol. La verdad que Perdón, un es, menjunje de información. no, es muy interesante. Yo ya mandé un mensaje a casa que no voy a comer eso que pensaba comer esta noche. Este, pero sí, la verdad que a veces, y hablando de ese como chiste, a veces dice de que el médico debiese dar el ejemplo. Yo soy un crítico de esa frase porque los médicos, antes que ser médicos, somos personas y cometemos los mismos errores y tendríamos que cuidarnos tanto más que cualquiera, pero no siempre lo hacemos. La verdad que surgieron muchísimas preguntas, seguramente van a ir surgiendo más. Yo te voy a hacer solo una pregunta. A mí cuando veo el etiquetado de sodio y hablamos de 300 miligramos de sodio cada 100 miligramos del alimento, me suena como a mucho, porque uno había aprendido en su momento que en realidad para que un alimento fuera realmente hiposódico tenía que tener bastante menos que esa cantidad. Claro, por eso Incluso se hablaba de 120 miligramos de sodio cada 100 del alimento. es que Eh, es ¿Por qué el crees que se llegó a 300? O sea, ¿cómo es eso? ese logo en realidad lo que busca es que tenga exceso. Yo al principio les mostré una tabla que decía bajo, moderado y alto. Y ese alto era mayor a 200. Entonces, tener ese producto no significa que no tengo sodio, sino que tengo el extremo de tener más cantidad. Está enfocado desde otro lado. Lo ideal es que ese producto no lo consumamos y que busquemos uno que no tenga ese logo, porque claramente no es un alimento que sea hiposódico, digamos. De hecho, tiene exceso en sodio, ese es el cambio. Es como un aprender. Lamentablemente la industria siempre nos gana y pasaba mucho que capaz en el mercado uno leía light y asumía que tenía bajo sodio. Bueno, la idea de estos logos es que uno sepa qué está comprando o cómo nos engañan con una imagen o con el color verde, que uno también nos enseñaron así, aprendimos así, es nuestra práctica de la compra. Simplemente son leyendas que tampoco hay que llevarlo a un extremo. Sí, tengo mejores productos en el mercado. En caso de que consumo un queso, bueno, la realidad es que la cantidad que lo consumo no lo tengo que llevar a ese extremo, porque el foco no va en el queso por ser un alimento que tiene proteína, que tiene calcio, digo, que tiene un montón de nutrientes positivos. Ahora, si ya hablamos de un fiambre, ya hablamos de un queso duro, y ahí sí, lo tengo que evitar. Bien. No, porque a uno se le ocurría que uno hubiese estado, los que hacemos hipertensión, nos hubiese encantado que, por ejemplo, ese sello de exceso de sodio apareciera con menos cantidad de sodio, porque Claro. abre la posibilidad de que un alimento con 250 miligramos de sodio te digan que no tenga el sello y sin embargo tiene un exceso de sodio. Pero bueno, esto es mejor que nada. Yo, la verdad que soy un defensor de estos sellos. Me parece que es una opción bastante buena y simple si uno lo lee, porque siempre nos decían, yo me acuerdo muchas charlas de nutricionistas en su momento que nos decían, hay que aprender a leer las etiquetas. Y Etiquetado. está muy bien, pero hay gente que no tiene ni el tiempo ni la forma o no las entiende las etiquetas y entonces esto a simple vista nos muestra la realidad. Pero bueno, hay preguntas para las dos, algunas, si me permiten, porque estoy entre dos damas y no sé si me van a dejar, pero Obvio. probablemente alguna intente responder yo. Este, la primera de todas las preguntas que llegó a los 6 minutos que habíamos empezado, o sea, cuando Laura recién había dicho buenas noches o buenas tardes, pero ya teníamos una pregunta. Y Laura, acá alguien que es un anónimo, no sabemos su nombre, igual de nadie voy a decir el apellido, quédense tranquilos, en todo caso lo llamaré por su nombre, pregunta, ¿qué hacemos si a pesar de que estoy tomando la medicación,
el paciente tiene esto que llaman habitualmente picos de presión arterial. O sea, le sube la presión igual, aunque está tomando la medicación. ¿Qué hago, Laura? ¿Me asusto? ¿Corro? ¿Me tomo otra pastilla? ¿Qué tengo que hacer? Bien, eso es un poquito lo que hablamos en cada consulta. Uno empieza el tratamiento, ya sea como dijimos, con una o dos drogas, y obviamente se ve cómo responde cada organismo. Em, Podemos hacerle la presurimetría, por ejemplo, y ahí constatamos también que hayan picos de presión. Ante todo, hay que reforzar el estilo de vida, ver si el paciente no está comiendo con exceso de sodio, como bien estuvieron hablando recién, que tenga un estrés, por ejemplo, laboral importante, y eso tiene que ver con estos picos que hace. Y obviamente, una vez que uno pregunta todo esto, después va a ajustar la medicación, ver si necesita otra droga con otro mecanismo de acción o adicionar una más al tratamiento que tenga. Bárbaro, Laura, eso quiere decir de que en realidad no siempre tenemos que salir corriendo. Tenemos que No, pensar, no. creo Siempre que cuando hay algo me importante que preguntan, tenemos que saber. Hay algo, perdóname, que creo que es importante que tenemos que saber. Que como le digo siempre a todos mis pacientes, la presión cambia cada vez que nuestro corazón late. Y que probablemente una de las mayores falacias con respecto a la presión es una frase común cuando uno escucha y dice, mi presión es 12,8. Sí, sí, mi presión es 12,8 ahora, pero puede ser que sea 14,10 dentro de 10 minutos. Y puede ser 9,5 dentro de media hora, porque así varía la presión. Cuando uno habla de estos picos, hay que ver también a qué llamamos pico, porque no es lo mismo de que yo tenga 3 veces por día 20 de presión a 3 veces por día 16, que son cosas diferentes. Entonces, lo más importante creo es que si usted está medicado y a pesar de eso tiene estos picos, primero hable con su médico para saber hasta qué punto se debe preocupar por ese pico y su médico, como muy bien decía Laura, va a saber qué tiene que hacer. Si pedirle una presiometría, si ajustarle directamente la medicación, ya se verá, porque probablemente tiene pico porque la medicación no le alcance. Y ya que estamos acá, Enrique, bueno, Enrique pregunta algunas cosas con respecto a vitaminas y minerales, que creo que lo respondió de alguna manera Sol cuando habló de una dieta saludable, porque cuando uno hace una dieta saludable, las vitaminas que necesitamos, los minerales que necesitamos están en esa dieta. Pero a Laura, vos dijiste, como para reafirmar el concepto, porque lo dijiste en su momento, pero la tiroides. ¿La glándula tiroides influye en la presión arterial? ¿Podemos ser hipertensos porque tengo un problema en la glándula tiroides? sí, eso lo hablamos cuando dimos algunos ejemplos de lo que es la hipertensión, que corresponde a una causa preexistente que si la tratamos, se corrige la causa de la hipertensión. Puede ser tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. En estos casos se debe hacer un laboratorio, evaluar ese perfil tiroideo y ver si hay que corregir la medicación, que en este caso sería bueno, la levotiroxina o el danantisol, para poder corregir esa elevación de presión. Qué paradójico, ¿no? Que somos los seres humanos. Como una enfermedad que es hipo termina provocando hiper, porque el hipotiroidismo, que muchas veces se pensaba que no generaba hipertensión, sin embargo, también puede generarlo. Acá yo les aclaro una cosa, Guillermo dice por qué en una lista de parámetros que pusiste, Laura, decía que el consumo de frutas y verduras puede afectar la hipertensión. Las cosas pueden afectar por más o por menos. Puede generar que algo esté mal, pero también puede generar que algo esté bien. Entonces, el consumo de frutas y verduras es favorable para la hipertensión, hace bien para la hipertensión porque forma parte de esa dieta saludable de la cual nos habló Flor. Este, a ver, eh, voy a ir a las preguntas, digamos, les pido disculpas si algunos que hacen preguntas muy personales, que tienen que ver con su cuadro clínico en particular, no las respondemos, porque en realidad eso lo tienen que consultar con su médico. Para eso tienen su médico al cual le pueden hacer esta misma pregunta que están haciendo. No se sientan ofendidos, no los estamos discriminando. Es solamente que me parece que tenemos que responder a aquellas preguntas
que les va a servir a todos los que están escuchando, que son más de 170 personas. Laura, dos preguntas en una. ¿Cómo sabemos si el tensiómetro digital está bien calibrado y si es confiable el tensiómetro de muñeca? Bueno, hay distintas páginas que se pueden consultar, obviamente que pueden poner en Google tensiómetros validados internacionalmente. Voy a compartir solamente para dejarles dos páginas. Ay, acá, no, acá, perdón. Que son esas, ¿sí? Estas páginas las pueden consultar y ahí aparecen todos los tensiómetros a nivel mundial. Como dije acá, en los comercios argentinos se consigue Omron, obviamente que uno puede traer de otros lugares distintas marcas que son las que vamos a encontrar en estas páginas. No hay todavía hasta el momento validado ningún tensiómetro de muñeca, obviamente que están en estudio porque ahora hay un montón de relojes que tipo Smart, así que Watch, que toman la presión y que se están evaluando, pero al día de hoy no hay ningún tensiómetro de muñeca validado. A ver, no sé si este Anonymous es el mismo Anonymous de antes, pero voy a ser muy, muy breve porque me parece que hay más preguntas más lindas para que respondan ustedes, chicas, pero uno de los mitos, ya que habló Sol de mitos y habló Laura también de mitos, aparece en esta pregunta. Dice, algunos pacientes con hipertensión leve y con algunas placas de colesterol se les receta estatina. Primera cuestión, las estatinas no se recetan por la hipertensión, se recetan porque tiene placas de colesterol. Y señor Anonymous, le tengo que decir de que si le recetamos algo para el colesterol cuando ya tiene placas es porque llegamos tarde, porque no hicimos la dieta saludable que nos contó Sol, porque no hicimos actividad física, porque nuestra genética nos juega en contra y porque ya si se provocaron placas es porque esas placas son las placas de aterosclerosis. Entonces, en ese caso, necesitamos utilizar estos fármacos que se llaman estatinas, que son siempre los malos de la película. Yo siempre digo que las estatinas son drogas con muy mala prensa, muy mal ganada, y probablemente no haya fármaco con acción preventiva más potente que una estatina. Y es cierto, tienen algunos efectos colaterales, no vamos a ahondar en ellos, lo pueden hablar con sus médicos, pero eh, es importante que si se le receta una estatina, y sobre todo porque ya tiene una placa de colesterol, es porque lo único que queremos es que eso no progrese para que después no nos provoque un problema mucho mayor. ¿Tá? Pero si tenemos placa de colesterol es porque ya estamos llegando tarde. Eh, a ver, vamos a ver. Yo esta se la voy a preguntar, pero se la voy a preguntar porque seguramente quizás se la preguntaron a Sol en algún momento. Yo no tengo ni idea de esto que sabía. ¿Qué pasa con esta nueva tendencia de que el agua tiene que llevar unos granos de sal? ¿De qué se Por trata un eso? tema ¿Sol, lo de, escuchaste vos? lo que yo escuché, si es que lo que va referido a esto, es un tema de purificar la sal, de hacer el agua potable y que tenga más minerales. Hay como unos conservadores que tienen un tipo de sal. No hay nada de evidencia científica con respecto a eso, digamos. Son algunas modas que buscan. La realidad es que siempre y cuando sea agua potable, no necesito agregar sal al agua. Y no sería un hábito saludable en base a lo que estamos hablando. Bien, bueno, le pongo sal del Himalaya, que por lo menos me queda No. rosa y queda más rica. Bueno, este, a ver, vos lo dijiste y lo explicaste bárbaro. Pero de golpe, esto me parece que es importante. Las sales dietéticas, estas sales sin sodio, las sales light, ¿tienen contraindicaciones? ¿En quién vos le dirías no? Esta sal no la use, por más que sea hipertenso. Bien, a ver, las sales modificadas o las sales light, que como charlamos y les mostré la imagen de distintos en el mercado, la realidad es que, por un lado, una opción es que no tengan sodio, pero le agregan potasio. Si el potasio, si el riñón no está funcionando bien, le hace trabajar más, le da más tarea, entonces tampoco es una opción saludable. En caso de que el riñón, la función renal, esté todo bien, no hay problema, lo puedo evaluar como una posibilidad.
por más de que lo evalúen como una posibilidad, el hábito principal y el mensaje más claro es tratemos de no agregar sal a las comidas. Entonces, por más de que yo elija una sal modificada, sal light, que sabemos que algo de sodio tiene, si yo le agrego y no sé cuánto y no termino, es lo mismo que use sal común. Estoy gastando más plata porque esas sales salen más caras y me estoy engañando. Si ustedes son capaces de controlar esa porción de sal que están agregando, ok, es una estrategia que sirve hasta adaptar ese paladar y tratar de usar lo menos posible, digamos. Bien. Y decime, yo creo que saber la respuesta, pero a veces me sorprendo porque creo a veces saber respuesta de cosas que no son así. Eh, y si en lugar de sal le pongo salsa de soja, Ok, bueno, no, la salsa de soja es un alimento altísimo fuente rico en sodio. Es básicamente uno de los alimentos que hay que evitar. No estoy buscando un reemplazo, sino que lo estoy incluso hasta potenciando. Son como hasta esos calditos concentrados que les mostré de estas marcas más conocidas, marcas comerciales, la más conocida es el caldito Nor también, tienen más de la mitad del sodio que tenemos que consumir en el día. Entonces, aunque nos estamos engañando, no nos damos cuenta y agregamos salsa de soja, salsa teriyaki. Estas comidas más orientales tienen mucho, mucho sodio. quiere decir que cuando voy acá al barrio chino que tenemos cerca de nosotros y comemos esos woks extraños, no serían para hipertensos, ¿no? Esos woks. Y no sería lo ideal. Uno aprende todos Bien, los días. eso es bueno saberlo para todos los que nos vienen a visitar acá a Ligua, que cuando se Hacen van a una comer por parada. acá, eviten el wok con salsa de soja, porque no les hace muy bien. Eh, Acá yo lo desconozco esto, pero Son todas sí, bienvenidas, hay así unos que caramelos que dice que tienen mucho sodio, unos caramelos BC, ¿es verdad eso? los caramelos son productos procesados, van a ver que tienen estos microsellos que la idea fue mostrarles esto. No vamos a ver este logo grande que conocemos en los quesos, en el pan, sino que vamos a ver un loguito chiquitito que dice 3. Ese 3 puede significar que tiene exceso en sodio, exceso en azúcar. La idea de esto tampoco, digo, es, por eso el mensaje fue concientizar y que uno aprenda a tomar decisiones más sanas. Yo no puedo esperar que ustedes cambien todo de la noche a la mañana, pero sí busquemos a evitar estos alimentos fuentes de sodio, como estos que eran ricos en sodio que hablábamos de los embutidos, los fiambres, la salsa de soja, como evitar esto. Ahora, ya el caramelo es hilar muy fino. Si tiene exceso en sodio, tratemos de evitarlo. Es un picoteo, pero también puede tener exceso en calorías. Digo, estoy aportando energía que no tiene ningún nutriente positivo. Laura, ¿tenemos distintas presiones normales de acuerdo a la edad? O sea, ¿es verdad eso de que si yo tengo 70 años y tengo 17 está bien? O en realidad no es tan así? No es tan así. Sí tenemos, como vimos en la tabla, tanto de nuestro consenso como de las guías internacionales, el valor de corte normatizado para los adultos es 140-90. De ahí para arriba hablamos de presión alta y podemos clasificarla en distintos niveles, para hombres y mujeres. Em, pero somos un poquito más permisivos con las personas ya llegando a los 80 y sobre todo si pasamos los 80 años, podemos esperar una máxima de 150, pero no de 170, ¿sí? Porque siempre también preguntan que tienen una presión 140, 150 y una diastólica muy por debajo en 60, 70. Y esto es porque la anatomía a lo largo de los años va cambiando, se vuelven más rígidas las arterias y por eso también hay como una separación entre esos dos valores máximo y mínimo. Pero 170 para cualquier edad es demasiado. Y ahí hay que consultar, ver si uno está cumpliendo bien el tratamiento, si hay que agregar medicación. Siempre hay que hacer los chequeos. Bueno, Federico, me imagino que te quedó clara la respuesta. Con tus 52 años, si es que son los tuyos, tenés que tener menos de 14,9 como cualquier hijo de vecino. Así que si esperabas que te diéramos un poco más como para jugar un poquito con tu presión, la verdad que lo lamentamos. Es 14,9 como todos, ¿está? Eh, Laura,
entre los pacientes, sobre todo los pacientes de más edad, es común de que la hipertensión, como siempre decimos, como fue el logo del Congreso de Hipertensión que hicimos el año pasado en Córdoba, el leitmotiv del Congreso era la hipertensión no está sola. Y es común de que la hipertensión se asocie a un montón de enfermedades. Y acá preguntan, Rolando pregunta cómo influye una arritmia en la presión. Y yo te haría la pregunta distinta. ¿Son comunes las arritmias en los pacientes hipertensos? Y si son comunes o si hay arritmias, ¿qué recaudos debo tomar? Por ejemplo, cuando tomo la presión, ¿qué tengo que tomar en cuenta cuando tengo esa arritmia? Bien, sí, los pacientes hipertensos, como vimos, 4 pacientes está controlado. Quiere decir que los otros 3 no llegan o porque tienen poca medicación o porque no cumplen con, digamos, los otros pilares, que era la dieta, el ejercicio. La hipertensión va en nuestro organismo y empieza a deteriorarse lentamente. Una de las cosas que pasa es que se dilata levemente la aurícula izquierda y esa dilatación puede favorecer el desarrollo de arritmias, ¿sí? Este, por eso es común encontrar arritmias en un paciente hipertenso que no está bien controlado, que ya tiene alteración en su corazón, ¿sí? Bueno, a ver, Sol, este, tengo a Enrique acá muy enojado, Ok, porque nos Enrique. dice, ustedes indican lo que no hay que comer, ¿eh? ¿Me escuchaste? Sí, Enrique escuché. indica qué es lo que no hay que comer y no lo que sí. Y ahí está el Anima. problema. Y pregunta qué comer en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Yo creo que entendí bien qué es lo que sí hay que comer, pero contáselo de nuevo, Enrique. Puedo volver a mostrar la diapositiva sin ningún problema, como para que quede de vuelta el impacto. Obvio que detalladamente, lo ideal, sepan que yo junto a mis otras colegas estamos en el ICBA y pueden acceder a un turno con una licenciada para despejar sus dudas específicamente. Pero acá tenemos un poco, la realidad es que la charla de hoy era enfocada específicamente al sodio. Un poco esto busca mencionarles qué son estas pautas de alimentación saludable, ¿sí? Variedad de frutas y verduras. Replanteémonos si realmente como mínimo estamos incluyendo 3 frutas al día y que cada vez que comamos fruta comamos una. Verduras, ¿cuánta verdura estoy comiendo? Tratemos que esa verdura esté en almuerzo y cena. Cereales integrales, estoy eligiendo un alimento que sea rico en fibra, que es un poco este cartel que yo les puse, o estoy comiendo un pan integral que el mercado me dice que tiene, que es integral y no sé qué tiene. Ahí busquemos que ese alimento por porción, este etiquetado chiquitito que veíamos, que charlábamos un poco, diga 3 gramos de fibra o más. Agua como bebida principal, disminuir el consumo de sodio, habla un poco de eliminar estos productos que no son caseros, estos productos procesados, evitar restricciones inadecuadas, y acá un poco lo charlamos también de estas dietas de moda, de no como hidratos, de hago ayuno intermitente, de las harinas me hacen mal. No, porque fíjense que hasta incluso yo le estoy recomendando estos cereales integrales. O sea, si yo elijo estos cereales que sean ricos en fibra, no me están haciendo daño. Y alimentos frescos y preparaciones caseras. Desde ya que está un poco más general por una cuestión de que no es una charla específica de alimentación saludable, seguramente más adelante esté y están todos invitados, pero hoy la idea era resaltar un poco estas fuentes de sodio y demás, como para que también ustedes aprendan y se lleven información nueva. Básicamente eso, pero cualquier duda, si es muy específica, están invitados al consultorio. Creo que la despejé. Gracias, Sol. Por supuesto, o sea, qué comer en el almuerzo, qué comer en el desayuno, qué comer en la cena, cuánto comer en cada una de esas comidas, es algo que para eso tenemos los nutricionistas y para eso tenemos en el instituto un equipo de nutrición de primer nivel que seguramente nos va a ayudar con eso. Yo siempre suelo decir una cosa, si compráramos más comida en la verdulería y menos en el supermercado, estoy seguro que haríamos las cosas mucho mejor. Eso no hay duda, porque
En todo caso, en el supermercado compremos la verdulería del supermercado, pero no las góndolas, porque casi nada de lo que hay en las góndolas está tan sano como parece realmente. Eh, ¿El pescado tiene exceso de sodio, Sol? El pescado, si es un pescado fresco, no tiene exceso de sodio. Si es un pescado enlatado, ahí sí, como puede ser la cabala, como puede ser el atún. Y es un enlatado, el enlatado se conserva en sodio. Ahora, si incluso, para hablar un poco más de alimentación saludable, elegimos un enlatado que se conserva en aceite en vez de en agua, y nos estamos teniendo un aporte de grasa que no es grasa saludable. En lo ideal, evitemos los enlatados, elijamos pescados frescos y no los hagan fritos, que sean preparaciones caseras. Y en caso de elegir un enlatado, que sea esporádico, que no sea muy frecuente, y optar por los enlatados que sean enlatados al agua. Y si me pongo más quisquillosa y tengo hipertensión, lo ideal sería pasarlos debajo del chorro de agua como para arrastrar un poco ese sodio. Bien, gracias, Sol, porque la verdad que esas cosas a veces pasa, y esto nos ha pasado a todos. Yo he tenido esta pregunta varias veces. A mí me han llegado a preguntar si podían, un hipertenso, si podían entrar al mar, porque como el mar Claro, era agua ojalá. salada, algunos temían de que le subiera la presión. Yo le dije, mire, no se la tome, en todo caso, el agua de mar, pero más allá del chiste, existe ese preconcepto de que como, sobre todo en los pescados de mar, que como el agua de mar es un agua salada en base a otro tipo de sales, porque no es la sal que nos hace mal el agua de mar, pero como es agua salada, muchos creen que los pescados tienen exceso de sodio. Entonces me pareció que es una pregunta interesante. Bueno, acá tenemos que agradecer que hay gente que nos manda saludos desde Tegucigalpa, en Honduras. Estamos Wow. llegando lejos. Le va a costar venir cuando pida un turno, pero bueno, evidentemente, gracias, Marcia, por tus palabras realmente que son muy lindas. Laura, y vamos a ir de a poquito redondeando, porque mientras sigamos sentados acá, van a seguir apareciendo preguntas. Yo paso una y vienen cinco, así que si en algún momento tenemos que cortar con esto, sepan disculparnos. Nos encantaría responder a todo, pero estamos seguros que van a seguir apareciendo cuestiones. Entonces, pero te voy a hacer una pregunta, Laura, que es la pregunta del millón, porque es algo que forma parte de los grandes mitos de la hipertensión. Entonces, ¿existe la hipertensión nerviosa o emocional? ¿Es verdad? Es, es uno de los mitos de la hipertensión. No, no todo paciente que tiene una discusión, tiene un problema, le sube la presión. Gente que le sube la presión por estrés tiene que estar. Entonces hay que evaluarlo correctamente y recibir medicación. A ver, hay Se otras te corta un causas. poquito, Laura, perdóname, se te corta un poquitito, no sé, por lo menos yo te noto un poquito entrecortada la cosa, no sé si la señal está bien y todo. Puede ser que yo te escuche así, si el resto la está escuchando bien, me quedo tranquilo. Bueno, no, decía que hay situaciones en donde aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en un ataque que es una situación de estrés, ¿sí? Y corrigiendo, como por ejemplo podemos decir causa secundaria, corrigiendo esa situación que no es con medicación antihipertensiva, se corrigen esos picos de presión. Pero cuando los pacientes a veces plantean esta hipertensión emocional, es todos los días y varias veces al día. Eso no es hipertensión emocional, eso no existe. El paciente es hipertenso y hay que tratarlo. Bien, yo lo resumo, cuando me preguntan, le digo, ¿la hipertensión nerviosa existe? La respuesta es no. ¿Los nervios aumentan la presión? La respuesta es sí. O sea, si yo me pongo nervioso por algo, me va a subir la presión. Pero es una respuesta casi fisiológica y normal del organismo ante una circunstancia de estrés.
Sol, esta es una pregunta que es interesante porque nosotros a veces lo decimos, pero es bueno que lo digas vos, si esto es verdad. ¿Utilizar pimienta afecta como la sal? A ver, la realidad es que no, sí, la pimienta, el café, el mate, todo en exceso tienen estimulantes que tienden a hacer, a subir esa presión arterial. El uso en una cantidad diaria de pimienta no sería el responsable de subir la presión arterial. Hay otros factores más importantes, pero como por ejemplo yendo a esta práctica del café, ¿cuántos cafés se toman al día? Si toman 2 cafés, estamos bien, no hay problema. Ahora, si tomo 8 cafés al día, y hay que evitarlo. Depende un poco de eso también y cuánto están consumiendo de esa pimienta. Uno habla de, para mí, la cantidad normal, que no es la misma para todos. Eso no lo podemos decir así a grosso modo, digamos. Pero son formas de reemplazar el condimento de la sal, y buscar otros condimentos y que sean condimentos frescos, caseros, no elegir estas mezclas de condimentos que muchas veces tienen sal oculta. Cuando leemos la lista encontramos que tiene sal, entonces no engañarnos desde ese lado. Bien. Enrique, que nos ha hecho muchas preguntas, ha estado muy activo en su participación. Pregunta acá, la tomo otra pregunta, no es que hemos preferido las preguntas de Enrique, sino nos parecieron interesantes Interesante. en muchos casos y a veces desmitifican cosas. Y acá pregunta, cada vez que voy al consultorio me sube la presión. Bueno, Enrique, eso te pasa a vos y le pasa por lo menos al 30% de las personas. Eso se llama fenómeno de alarma y que si uno no es hipertenso y cuando va al médico le sube la presión, llamamos hipertensión de Guadalupe Blanco o en el resto de Latinoamérica, como en Marcia de Tegucigalpa, la llamarían hipertensión de bata blanca. Pero cuando soy hipertenso y estoy tratado y voy al médico y a pesar de estar tratado y tener mi presión controlada, voy a ver a la doctora Mecchia y cuando veo a la doctora Mecchia tengo la presión alta, eso se llama fenómeno cuerpo blanco y eso le pasa más o menos al 30% de las personas. Y es algo que no podemos manejar. Hay gente que me dice que se toma un sedante antes, que hace yoga, qué sé yo cuántas cosas, que está todo puede estar muy bien, pero que no van a evitarlo eso. Eso es un fenómeno que a veces se va agotando con el tiempo y que a veces al comienzo es más lógico que uno lo tenga y después va disminuyendo, pero hay gente que tiene incluso fenómenos de cuerpo blanco muy marcados y que cada vez que tienen el consultorio tienen 18 de presión y fuera del consultorio tienen 12. Bueno, tenemos que saber identificar esos pacientes y tranquilizarlo de que ese es un comportamiento que tiene y que mientras la presión esté normal fuera del consultorio, la mayoría de las veces nos va a ir bien. Entonces, me parece que eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. Acá hay algunas preguntas que a veces llaman la atención, ¿no? Con conceptos que a veces se tiene. Acá Guillermo nos dice que hay una marca de salsa de soja que tiene 70% menos de sodio. Y pregunta si es verdad. Sí, ¿Es verdad, Sol? sí, hay marcas que, lo mismo que estas sales dietéticas, hay marcas en el mercado que se fueron adaptando y, digamos, tienen menos aporte de sodio. En caso de usar esa salsa de soja, no nos olvidemos que es un alimento rico en sodio. Tiene 70% menos, no significa que puedo usar la cantidad que yo quiera. Es una estrategia, si tengo diagnóstico de hipertensión y estoy consumiendo algo con eso, por lo menos me doy ese gusto, pero no en exceso, porque si no es lo mismo, esto mismo, de poder controlar esa porción, no engañarse, digamos. Esto me trae sola a que es muy común de que uno vea, sobre todo en panificados, que aparece reducido en sal. Y claro, yo digo, si yo tengo que 400 miligramos de sodio es alto y tengo 350, está reducido en sal, ¿sí? O sea, al original se lo reduje, pero sigue siendo alto. Entonces, hay muchos de esos que a pesar de todo tienen el sello que dice exceso de sodio y uno se vuelve medio loco y se dice reducido en sal, pero por el otro lado dice exceso de sodio. Bueno, es Creo un poco que eso, ese sello vino como a romper esto que nos enseñaron. Nosotros pensábamos que al comprar reducido en sodio ya tiene menos, ya me aseguré. Bueno, no, tengo un logo que habla de ese exceso para que no nos engañen, que es justamente esto, Pablo, lo que vos decís.
El reducido significa que tengo hasta como máximo un 25% menos del contenido a la versión original. Pero no significa que no tiene sodio. Tiene un poquito menos. Sodio tiene. Son todas estrategias de marketing de la industria que uno, nada, es aprender a consumir y buscar un alimento más sano. Bueno, acá había una pregunta que me causó un poco de gracia y le pido perdón, porque pues, la estoy buscando, estaba por acá arriba. Acá, Emilce dice que le sube la presión cuando tiene una conversación prolongada y cómo puede evitarlo. Lo primero que se me ocurrió era decirle que no tenga conversaciones prolongadas, pero ¿puede pasar, Laura, que uno en una conversación prolongada la presión te termine subiendo por hablar, porque estuviste hablando mucho? No, en realidad, eh, a ver, es hipertenso. El paciente que se mide la presión, haya hablado 1 minuto, 5 o 2 horas. Sí es esto un poquito de que hablábamos, si era una discusión, no que sea prolongada, ¿sí? Pero sí el matiz, digamos, de esa conversación, que si nos genera mucho estrés, nos puede aumentar la presión, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Sea prolongada, nos va a subir la presión. Bien, perfecto. Bueno, acá habla, Causa, alguna, acá anónimo, que no sé si vuelvo a decir, no sé si es el mismo anónimo siempre, probablemente sean distintos anónimos. Habla si ayudar, si tener las pulsaciones bajas ayudan a controlar la presión. Yo ahí me atrevo a decir de que en realidad uno debiese pensarlo desde el otro lado. Está absolutamente comprobado que si yo tengo un paciente hipertenso y en reposo tiene más de 80 latidos por minuto en forma persistente, porque yo puedo tener 80 latidos por minuto en un momento por una causa X, ¿no? Pero si tenemos más de 80 por minuto, es decir, en forma persistente, eso es un factor que aumenta los riesgos de la hipertensión y debiese bajarse esa frecuencia cardíaca. Tener 55-60 por minuto no es que ayuda a controlar la presión, pero es mejor que tengamos más o menos frecuencias cardíacas entre 60 y 70 por minuto, digamos que es ideal. Eh, Voy a hacer la última pregunta a cada uno de ustedes. Laura, Mercedes nos pregunta si en el estudio de laboratorio aparecen los niveles de potasio siempre en el límite mínimo. Eh, ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Eso pues, se puede considerar un factor de riesgo para hipertensión? ¿Qué deberíamos preguntarnos si al paciente le pasa eso? A ver, si al paciente es hipertenso, nos viene a consultar por registros elevados y sin tratamiento, nosotros tenemos distintos análisis de laboratorio con un potasio bajo, podemos sospechar en una secundaria, por ejemplo, el hiperaldosteronismo puede darnos esa causa, o si está en tratamiento y una de esas drogas es un diurético y ahí empieza también a bajar el potasio en los estudios de laboratorio, también podemos pensar en esta misma causa, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, obviamente que hay que evaluar el tratamiento que tiene porque las drogas, los diuréticos pueden alterarnos este ionograma en el laboratorio. Bien. Y la última pregunta se la voy a hacer a Sol, que me parece que es interesante porque es de todos los días. ¿El café instantáneo es igual al café común en cuanto a sodio? En cuanto a sodio son similares, el tema está que depende qué calidad tiene ese café. Perdón, yo me sale la quisquillosa. La realidad es que en el mercado, nosotros en la Argentina es el único lugar en Latinoamérica que se vende café torrado. Ese café torrado, dicho fácil y cortito, no es café, es azúcar. Entonces busquemos que sea un café que diga tostado y no torrado, porque es como si estuviésemos tomando un Nesquik, digamos. Sodio va a tener, por una cuestión de que es un alimento procesado, pero es similar desde ambos lados. Hay alimentos que naturalmente tienen sodio, todos tienen un poquito de sodio, pero no hablan de esos alimentos fuentes que hay que evitar. Simplemente buscar mejor calidad nutricional, por eso les menciono al pasar esto de que sea tostado y no torrado.
Bueno, gracias Laura, gracias Sol, me encantó compartir con ustedes esta charla. Me parece que el agregado de Sol como nutricionista nos enriquece a todos, o sea que creo que va a quedar para todos a partir de ahora. ¿Será Sol o será alguna de las otras nutricionistas que tenemos en el instituto que son tan buenas como Sol? No me atrevo a decir mejor que Sol, pero son tan buenas como ella. Gracias a las dos. Ojalá les haya servido para que pequeñas cositas les sirvan en el día a día. Si son hipertensos, para cuidarse mejor y para estar atentos a algunas cosas. Y si no lo son, para saber de que la única forma de saber si somos hipertensos es tomar la presión. No hay otra forma, no existe otra forma de hacer diagnóstico de hipertensión arterial. No hay milagros en esto. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos la presión y tener en cuenta una cosa que lo dijo Laura, pero que quiero volver a repetirlo porque me parece que es importantísimo. Un colega, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que hoy tengo el orgullo de presidir desde hace 3 semanas atrás, él dice que hay algo que no solamente es inexplicable, sino que es algo que no tendríamos que tolerar, que es que en Argentina solamente 1 de cada 4, y algunos dicen que 1 de cada 5 hipertensos tienen su presión adecuadamente controlada. Y eso es un problema que tiene un montón de lecturas, desde un sistema de salud que no siempre nos brinda lo mejor, desde médicos que no se atreven a tratar mejor a sus pacientes y desde pacientes que no toman la medicación como corresponde o no siguen lo que nos explicó también Sol con respecto a hacer una dieta saludable. Hay muchas razones, no hay un único culpable, no podemos decir la culpa es de tal. Pero lo cierto es que solamente 1 de cada 4 hipertensos tiene su presión controlada. Y mientras eso sea así, todavía tenemos un arduo trabajo por delante. En el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, todo el equipo de hipertensión, todo el equipo de prevención cardiovascular tiene las puertas abiertas. Lo único que tienen que hacer es venir, visitarnos y vamos a hacer lo mejor por ustedes, pero nos tienen que ayudar porque nosotros vamos a hacer lo mejor por ustedes, pero ustedes tienen que creernos y cumplir con aquello que le indicamos. Les agradecemos, ojalá nos veamos pronto. Las puertas del instituto están abiertas y hasta pronto.